Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La semana pasada tuvieron problemas con la conexión. Sí, profesor, no pudimos ingresar a la clase. Sí, porque les envié el correo, pero creo que, bueno, no sé, hubo algunos problemas. Pero bueno, pues vamos a dejar el examen con lo que vamos a terminar viendo hoy para este miércoles y bueno, con eso concluiríamos el curso, pero vamos a ver un par de cosas más que son generalmente el último que se ve en la parte de mecánica cuántica. Entonces vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla. Recording in progress. Recording stopped. ¿Ven la pantalla? No. Se nos puso el pizarrón, profesor. El blanco, ¿verdad? Ajá. Ok, Sí. está bien. Bueno, Recording in progress. entonces, la vez pasada terminamos revisando de manera muy rápida el átomo de hidrógeno, que es el sistema, uno de los sistemas más importantes, y básicamente contiene pues toda la teoría que se revisó anteriormente, toda la teoría de momento angular, que es importante, y es un sistema que admite que la solución, que su ecuación de Schrödinger admite una solución exacta, ¿no? Que realmente son pocos los sistemas para los cuales ocurre esto. Otro de estos sistemas que ya lo habíamos revisado también es el oscilador armónico, ajá. Y es muy importante el oscilador armónico, como van a ver más adelante, pero bueno, toda la teoría de la mecánica cuántica fue desarrollada tratando de explicar los espectros atómicos que se tenían a través de mediciones experimentales y la descripción teórica, las predicciones de este modelo, el modelo de la cuántico, concuerda completamente con los resultados experimentales. Entonces, como una prueba de que la mecánica cuántica funciona y funciona bien. Sin embargo, cuando se hacen mediciones experimentales más finas, uno se da cuenta que hay pequeños detalles que no predice la ecuación de Schrödinger. Hay líneas que no están presentes, bueno, que no están presentes teóricamente, pero están experimentalmente. Sin embargo, esto se puede entender con ciertas correcciones a los cálculos que ya se realizaron, debido a que la ecuación de Schrödinger que estamos utilizando es una ecuación Schrödinger no relativista, ¿sí? Entonces, si se toman en cuenta las correcciones relativistas y otras correcciones que no estamos considerando, entonces se pueden entender esas nuevas líneas que empiezan a aparecer. Entonces, es un procedimiento bastante consistente y los resultados son de muy alta calidad. Pero bueno, entonces, como ya mencionamos, son pocos, muy pocos los problemas que admiten una solución exacta para la ecuación de Schrödinger, al menos en el caso no relativista, y bueno, en el relativista aún más. Eh, entonces, muchas veces es necesario hacer uso de métodos aproximados, ajá, que nos den una aproximación a la solución del problema. Y es lo que vamos a revisar un poco, qué métodos aproximados existen para resolver sistemas en mecánica cuántica. Entre los sistemas que admiten una solución exacta, pues ya mencionamos el oscilador armónico. Mm, Está el oscilador armónico. Está el potencial de Coulomb, que básicamente es el átomo de hidrógeno. Potencial coulombiano.
Y hay algunos otros para describir sistemas atómicos. Uno de ellos es el potencial de Morse. El potencial de Morse. Hay otro que se conoce como el potencial de Cauchy-Teller, que también admite una solución exacta. Y bueno, hay algunos más, ¿no? Potencial de Hulten, pero realmente son muy pocos. Entonces, para todos aquellos, que es la gran mayoría, para los cuales no se conoce una solución exacta, entonces vamos a utilizar métodos aproximados. Y entre los métodos que se utilizan o son los más comunes son, bueno, hay varios, pero de los más utilizados es el método variacional. No sé si alguien está... método variacional. Y el teoría de perturbaciones. Sí. Entonces, bueno, hay más, ¿no? Pero estos son los primeros que se mencionan. Entonces vamos a ver este método, el método variacional. Aunque es relativamente simple, es muy útil. Y vamos a ver esto y vamos a comenzar también, bueno, una vez que veamos más o menos de qué se trata, vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste el método variacional? Entonces, como dijimos, hay pocos sistemas que admiten una solución exacta, entonces la idea es utilizar un esquema variacional. Entonces, si nosotros tenemos un sistema y este sistema está descrito por un hamiltoniano H, sabemos que la energía de este sistema la podemos calcular de la siguiente forma. Básicamente, un valor de expectación de este hamiltoniano entre la función de onda, ¿no? Entonces, esto nos va a dar, bueno, el denominador aquí es solamente por normalización y estas integrales son en las variables en las cuales esté definido el problema. Entonces, esto es un esquema variacional. Una forma de poner esto es, básicamente, esta es una forma de escribir la ecuación de Schrödinger, donde tenemos h psi igual a e psi, la ecuación de Schrödinger. Si nosotros multiplicamos ambos términos por la izquierda, vamos a tener psi, complejo conjugado, y bueno, aquí sería complejo conjugado, y la función normal, después integramos en ambos lados, y aquí la energía es una constante, por lo cual puede salir de la integral y vamos a tener la energía psi, psi. Y esto es esta expresión, ¿sí? Este término lo pasamos dividiendo y llegamos a esto. Entonces, ahora, aquí es la pregunta, ¿qué función de onda usamos? Si nosotros no conocemos la solución para este problema, que está descrito por este hamiltoniano, entonces lo que necesitamos es, o lo que hacemos en este método, en el método variacional, es proponer una función. Ese es el punto central de aquí. Psi, psi, bueno, a veces se denota como psi t, de función de prueba, o psi t. Algunas veces se propone una forma adecuada. Esta es una propuesta. Entonces, la idea es proponer esa función. Y con eso vamos a obtener, con esta función de prueba, vamos a obtener una energía variacional que vamos a llamar EP. Esto va a ser igual a la integral de psi p, el hamiltoniano, psi p, y psi p, psi p. Y resulta que esta energía que obtengamos siempre va a ser mayor que la energía exacta. En el mejor de los casos va a ser la misma, pero en general va a ser mayor. Entonces vamos a tener esto. Una vez que nosotros propongamos aquí
la función de onda, calculamos esta integral tanto del numerador como del denominador. El valor que resulte siempre va a ser mayor que la energía del estado base. Ahora, este método funciona para el estado base. Así como está planteado, es para el estado base, ¿sí? ¿Se puede extender esto para el estado, para estados excitados? Sí, sí es posible, pero hay que tener en consideración otras cosas. ¿Qué cosas? Pues que las funciones de onda deben ser ortogonales. Ajá, deben formar un conjunto ortogonal, de hecho ortonormal. Entonces hay que hacer ortogonal. Primero se encuentra la función de onda del estado base, se propone la función de onda del estado base, se encuentra la energía del estado base, y una vez que se encuentra la energía del estado base, se propone otra función para el estado excitado, se hace el mismo cálculo, pero además de esto hay que exigir que esta función de prueba que se propuso para el estado excitado sea ortogonal con la función de onda que se propuso o que ya se encontró para el estado base, ¿sí? Y este esquema se repite, pero de manera directa, así como está, esto es para el estado base solamente. Entonces, este método funciona para el estado base con una función de onda que se debe proponer de una manera adecuada. Y el valor que resulta siempre va a ser mayor a la energía exacta del sistema. Entonces, la idea es hacer que estas funciones dependan de ciertos parámetros de tal forma que al optimizarlos obtengamos el menor valor de la energía. De esta forma nos estamos acercando por arriba del valor exacto. Entonces, si este es el valor de la energía del estado base, si nosotros proponemos una función, el valor que obtengamos siempre va a estar por arriba. Conforme vayamos mejorando la función de onda, nos vamos acercando, nos vamos acercando, nos vamos acercando, pero siempre por arriba. Entonces, este es un buen criterio. Ajá. Sabemos que el valor que obtengamos de la energía, siempre vamos a tender al valor correcto por la parte superior del valor exacto, del valor correcto de la energía. Entonces vamos a analizar esto un poco. Entonces, lo que estamos buscando es que calcular el valor de la energía. Ya dijimos, esto lo tenemos que calcular como la integral. Déjenme usar la notación de Dirac. Si n hamiltoniano, si n y normalizado. Si n, si n. Y esto nos va a dar el valor de la energía. Ahora, esta psi, ahora aquí estamos poniendo n porque estamos haciendo referencia al estado enésimo, pero como ya dijimos, ¿se puede generalizar estados excitados? Sí, vamos a considerar solamente el estado base. Entonces vamos a simplificar esto y solamente vamos a dejar como psi. Ajá. Donde estamos haciendo referencia aquí a la función de onda del estado base. Esa función de onda es la que estamos buscando y vamos a hacer una expansión de esta función de onda. Entonces vamos a considerar una base. Entonces esta función la vamos a escribir como una suma de ciertos coeficientes de unas funciones psi n, donde estas funciones phi n son ortonormales. Entonces vamos a hacer la sustitución directa en la expresión que tenemos aquí. ¿Qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar, aquí tenemos la suma sobre n de a n phi n, el hamiltoniano, y tenemos la suma sobre n de AM, perdón, AM y psi m, entre la suma sobre n de a n
phi n y la suma sobre m de AM phi m. ¿No? Entonces tenemos esto. Esto es lo que queremos obtener. De tal forma que vamos a considerar que estas funciones, si n, son eigenfunciones de este Hamiltoniano. Es decir, que Hn, H phi n es igual a n psi n. Entonces vamos a hacer uso de esto y vamos a reescribir esto. Esto nos va a quedar aquí una doble suma. Entonces, vamos a tomar fuera la doble suma. Entonces va a ser la suma sobre n, la suma sobre m de AN, complejo conjugado, y luego AM, y después phi n, aquí el H, el operador, y luego phi m, entre, aquí también tomamos fuera la doble suma, nm de AN, complejo conjugado, AM, phi n y phi m. Ahora aquí este operador actuando sobre el estado enésimo nos va a dar el valor de la energía n, entonces esto nos va a quedar la suma, aquí vamos a ponerlo sobre n y sobre m de AN, complejo conjugado, AM, y aquí vamos a tener EN. Y aquí vamos a tener phi n, este es m, phi n, phi n. Y lo mismo aquí en el denominador. ¿Sí? Y aquí vamos a utilizar que esta base es ortonormal, entonces esto es una delta, ¿no? Entonces aquí nos queda una suma sobre nm a n a m delta nm, y esta parte del denominador también es una delta de nm. Entonces, ¿esto qué nos queda? Al tener esta delta, eso va a hacer que nos quitemos una suma, la doble suma solamente va a ser diferente de 0 cuando los índices sean iguales, entonces solamente nos queda una suma sobre n de a n de n. ¿Sí? Y en el denominador solamente la suma de los cuadrados de los coeficientes de la expansión, a n al cuadrado. Entonces llegamos a esta expresión. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a sumar y restar lo siguiente. Vamos a sumar esta suma de a n al cuadrado es 0 y vamos a restar esta misma cantidad. La suma sobre n de a n al cuadrado es 0. Entonces tenemos esta identidad. Y déjenme poner el mismo denominador, entonces va a ser la suma sobre n de a n al cuadrado y lo mismo aquí. Suma sobre n de a n al cuadrado. Entonces, aquí lo que hicimos fue solamente sumar y restar estos dos términos. Ahora, este es 0. Es 0, es la energía o corresponde a la energía del estado base. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué logramos con esto? Esto lo vamos a reescribir un poco. Va a ser lo siguiente. Aquí esta es 0, simplemente es la energía del estado base. No depende de nuestro índice de suma. Entonces podemos tomar esto fuera. Y nos va a quedar E0 por la suma de estos coeficientes a n al cuadrado entre la suma de los coeficientes al cuadrado, que nos va a dar 1. Por lo tanto, esto nos va a quedar E0. Y después vamos a tener estos dos términos que vamos a poner juntos porque tenemos el mismo denominador.
Y también la suma corre sobre n, entonces va a ser la suma sobre n, esto es an al cuadrado, multiplicado por en menos E0, entre la suma, ¿no? La normalización. La suma sobre n de an al cuadrado. Ajá. Entonces, y esta es la energía del sistema para que está descrito por este Hamiltoniano. ¿Pero qué nos está diciendo? Que esta energía que estamos calculando con esta función es igual a la energía del estado base, ajá, más este término. Pero este término en general es diferente de cero y estamos sumando. Por lo tanto, esta energía que obtengamos va a ser siempre mayor, la energía que obtengamos siempre va a ser mayor que la energía del estado base. Ajá. En el mejor de los casos esto va a ser igual, en el caso ideal, pero en general va a ser mayor. Y este es el resultado, ¿no? Que habíamos mencionado al inicio. Una vez que proponemos una función, nosotros para un sistema, la energía que obtengamos siempre va a ser mayor y en el mejor de los casos igual a la energía exacta del sistema. Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Pero la idea es esa. ¿Y cómo proponer esta función? Pues depende del problema. No hay una receta. Hay algunos criterios que ayudan a elegirla, pero una receta como tal no hay. Pero los puntos o más o menos los pasos que se siguen son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es proponer una función de prueba. La llamamos función de prueba porque es una propuesta que damos, ¿no? No sabemos si sea la correcta, si sea una buena aproximación, pero es una función de prueba. Entonces proponemos una función de prueba que cumpla ciertas condiciones, en particular las condiciones en la frontera. ¿Okay? Del problema. Y algo muy importante es que esta función, ahorita vamos a ver el ejemplo, debe depender de ciertos parámetros libres del problema y que dependa de parámetros libres. El siguiente paso es, una vez que ya propusimos la función de prueba, lo que necesitamos es calcular la energía. ¿Cómo calculamos la energía? Pues como sabemos hacerlo. El valor de expectación de esta función de prueba del Hamiltoniano del sistema. Ahora, lo que dijimos es, esta función de prueba que estamos escogiendo va a depender de ciertos parámetros libres. Y esos parámetros libres los vamos a llamar alfa 0, alfa 1, etc. Aquí cuando se hace la integración solamente se hace en las variables del sistema, ¿sí? No se integran los parámetros. Entonces, esta energía, en general, va a depender de estos parámetros. Va a depender de alfa 0, va a depender de alfa 1, etc. Entonces, lo que vamos a tener es una función que es la energía, pero esta función depende de estos parámetros libres. Todavía aquí no se tiene un valor numérico. Entonces, el siguiente paso es optimizar estos parámetros libres. Y para eso se utiliza el criterio, esta va a ser una función de muchas variables, de varias variables, dependiendo del número de parámetros que tengamos. Entonces lo que necesitamos hacer es obtener el mínimo de la energía como función de los parámetros. Como función de los parámetros.
Es decir, tenemos que calcular la parcial de la energía con respecto a los parámetros y esto debemos igualarlo a 0. Ajá. Para i desde 0, 1, etcétera, hasta el número de parámetros que tengamos. Y con esto nos vamos a obtener el valor de alfa i, del valor de los parámetros que va a minimizar la energía. Y el último paso simplemente es sustituir, ¿no? Sustituir el valor de los parámetros y de esta forma obtener la energía. Entonces, estos son más o menos los pasos para a seguir para utilizar cuando se utilice este método y obtener el valor de la energía del sistema. Entonces, vamos a ver un ejemplo específico. Entonces nos dan el siguiente hamiltoniano. Nos dicen que el hamiltoniano que describe un sistema está dado por esta expresión. Menos h cuadrada entre 2m, la segunda derivada con respecto a x, más el potencial, y este potencial es un medio de m omega cuadrada x cuadrada. Donde x está definido entre menos infinito e infinito. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de este problema? Este hamiltoniano que está describiendo. Disculpe, profesor, en mi caso no puedo ver la pantalla que acaba de escribir, perdón. ¿No? No sé si los demás sí lo pueden ver. Ajá, exacto. ¿Los demás ven la pantalla? Es que creo que hay que cambiarle. Ahí hay como donde indica el número de pantallita, creo. Bueno, yo lo estoy cambiando manualmente porque así solito no cambia. ¿Puedes revisar, Giovanni? Sí, gracias, profesor. Estamos en la 4. Sí, acá en la barrita de la izquierda, hasta abajo, ahí viene el número de pantalla. Compañero. ¿Sí? ¿Todos? Sí, ya, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, este es el hamiltoniano que queremos resolver. Es la parte de energía cinética, menos h cuadrado entre 2m, la segunda parcial con respecto a x, y este es el potencial. Y x está definido entre menos infinito e infinito. Pues esto es un oscilador armónico, ya sabemos todas las soluciones de este sistema, pero vamos a utilizarlo para aplicar este método, el método variacional. ¿Sí? Entonces, necesitamos proponer una función de onda que sea adecuada para este problema. Entonces, una función de onda, vamos a proponerla de la siguiente forma, y bueno, vamos a considerar el estado base, como ya dijimos. El estado base. Entonces, la función de onda que vamos a proponer es, aquí es una constante, esta constante es constante de normalización, por una exponencial. ¿Por qué una exponencial? Si recuerdan el átomo de, bueno, los sistemas que hemos estado revisando, los sistemas que están definidos entre, en un dominio semi-infinito o infinito, siempre tienen una exponencial. ¿Por qué siempre tienen una exponencial? ¿O es solamente coincidencia? ¿O sí, por qué aparece esa exponencial? El átomo de hidrógeno, las soluciones son los polinomios de Laguerre por los armónicos esféricos multiplicados por una exponencial, salvo factores de normalización. El oscilador armónico también, sus soluciones son exponenciales. Bueno, el caso del pozo cuadrado infinito no es necesario, ya que es un dominio finito y no hay exponenciales ahí. Pero una de las condiciones importantes que debe cumplir la función de onda es que sea cuadrado integrable. Que sea cuadrado integrable es que asintóticamente tienda a 0, para que no tengamos contribuciones a grandes distancias. Y eso lo podemos lograr siempre con una función exponencial.
Y entonces, para el estado base pues tenemos una función, buscamos una función que sea cuadrado integrable, y pues la elección más simple es una exponencial, ¿no? Por esta razón, que a infinito se vaya a cero, y está definida entre menos y más infinito. Entonces, no podemos poner algo así como menos x, bueno, como alfa por x. Esta sería una opción, ¿no? Porque esto decae cuando x se va a infinito. Ajá, tiende a cero. Pero el problema es que x también puede tomar valores infinito, pero negativo. Entonces, si x es muy grande, pero negativo, esta función tiende a infinito. Entonces, tendríamos el problema ahora en menos infinito. Y si ponemos e a la más alfa x, ahora esto decae bien, tiende asintóticamente a cero, bueno, tiende exponencialmente a cero para x negativo, pero para x positivo diverge. Ajá, entonces, esta función no nos sirve porque no es cuadrado integrable. Entonces, ¿qué función nos podría ser útil? Podríamos utilizar una forma de este tipo, e a la menos alfa x al cuadrado. Ajá. Esta función, no importa si x es positivo o negativo, siempre va a ser exponencialmente y muy rápida, ¿no? Entonces, esto parece una buena opción. Además, si nosotros tomáramos la segunda derivada, veríamos que porque aquí aparece una segunda derivada, veríamos que reproduce correctamente el potencial. Ese también es un criterio importante, que al tomar la segunda derivada, reproduzca de manera lo más cercano posible al potencial que está presente aquí. Y bueno, esto casi lo hace para valores, ciertos valores del parámetro alfa. Pero bueno, entonces vamos a tomar esta como función de prueba. Aquí, como ya dijimos, A es una constante de normalización, y habíamos mencionado que la función de onda iba a tener parámetros libres. Aquí el parámetro libre es alfa. Entonces, alfa es un parámetro libre. No está fijo. Entonces, ya propusimos esta función, va a ser nuestra función de prueba para el estado base. Ahora, aquí pudimos haber puesto, por ejemplo, un prefactor x. Y eso, pues, también en principio es una función de prueba válida, no hay ningún problema. Bueno, sí hay un problema. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos estudiando el estado base. Y en algún momento mencionamos que una característica muy importante del estado base es que la función de onda que está describiendo al estado base no debe de tener nodos. ¿Qué quiere decir que no tenga nodos? Entonces, el estado base no tiene nodos. Eso quiere decir que la función nunca se va a hacer cero. No debe ser cero. Y esta función sí es cero. Cuando x es cero, pues todo es cero. Por lo tanto, esta función no está describiendo el estado base. Por lo tanto, no debemos tener aquí la variable x. De esta forma, la función no tiene nodos, entonces está bien. Y salvo en infinito y en más y menos infinito, ¿no? Que es cuando tiende a cero, pero en el dominio no tenemos nodos. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, esta es una buena propuesta para la función de onda. Entonces, ya tenemos la función de onda, ya está el primer paso. El segundo paso es, vamos a calcular la energía. Y para calcular la energía, pues ya sabemos que tenemos que calcular tanto el numerador como el denominador. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, el valor de expectación. Esta es la función de prueba de phi0. Aquí el hamiltoniano y psi0. Esto es directo, entonces tenemos la función, aquí, bueno, aquí es complejo conjugado, pero la función que estamos proponiendo es real, entonces no hay ningún problema. Entonces vamos a tener a, lo vamos a considerar real también, e a la menos alfa x cuadrada, y luego aquí el hamiltoniano. Menos h cuadrada entre 2m, la segunda derivada con respecto a x, más 1/2 de m omega cuadrada x cuadrado, y luego la función misma, a e a la menos alfa x al cuadrado de x.
¿sí? Y nuestro dominio es de menos infinito a infinito, entonces la integral es desde menos infinito a infinito. Entonces, pues lo que vamos a necesitar aquí simplemente o es la segunda derivada, entonces vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, phi 0 está dado por esta expresión, entonces vamos a calcular aquí psi 0'. ¿Sí? Entonces, psi 0', derivamos esto y nos va a quedar menos 2x a e a la menos alfa x cuadrado. Aquí me falta un alfa, ¿no? 2 alfa x a e a la menos alfa x al cuadrado. Esta es la derivada. Pero necesitamos la segunda derivada, que es la que aparece aquí. Entonces la segunda derivada nos va a quedar psi 0 bi'. Bi' está indicando derivadas con respecto a x. Nos va a quedar como menos 2 alfa a e a la menos alfa x al cuadrado. Es cuando derivamos aquí este prefactor. Y después cuando derivamos nuevamente el exponente, entonces nos va a quedar más 2 alfa x al cuadrado a e a la menos alfa x al cuadrado. Aquí ya el menos no los quitamos, pero esta es la segunda derivada. Y vamos a sustituir aquí. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos va a quedar. Vamos a tomar fuera todas las constantes, nos va a quedar a cuadrada y ya, en este tema. Y luego nos queda la integral desde menos infinito a infinito e a la menos alfa x al cuadrado por menos h cuadrada entre 2m por la segunda derivada, y la segunda derivada es todo esto. Entonces nos queda menos 2 alfa. El a ya lo tomamos fuera, entonces este no va aquí, ¿no? 2 alfa e a la menos alfa x al cuadrado más 4 alfa cuadrado x al cuadrado e a la menos alfa x al cuadrado. Entonces todo esto es la segunda derivada y luego más 1/2 de m omega cuadrado x cuadrado. Este ya lo tomamos fuera por e a la menos alfa x cuadrado de x. Entonces estas son las integrales que tenemos que usar, bueno, que calcular. Bueno, vamos a organizar un poco esto. Esto que nos queda a cuadrada por la integral de menos infinito a infinito. Aquí tenemos x cuadrado y x cuadrado enfrente de la exponencial. Vamos a considerar, vamos a tomarlo como un factor común. Entonces, este término está solo, ¿no? Entonces, aquí nos queda este menos, y este menos nos da más, nos queda, y este 2 con este 2 nos va, y nos queda h cuadrada, alfa, entre m por e a la menos y e a la menos alfa x al cuadrado. Con este e a la menos alfa x al cuadrado, e a la menos 2 alfa x al cuadrado. Entonces es este primer término. Y ahora estos dos que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar más, sí, vamos a poner primero esto, 1/2 de m omega al cuadrado, aquí x al cuadrado, por e a la menos este con este, nos queda 2 alfa x al cuadrado, y luego este término. Y aquí tenemos un signo menos, entonces es menos h cuadrado entre 2m por 4 alfa al cuadrado. Sí. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. Ya está más o menos simplificado. Aquí la ventaja es que todo esto es una constante y también todo esto es una constante. Entonces, las integrales que tenemos que calcular son del tipo e a la menos 2 alfa x al cuadrado, integrado en todo el dominio, y x al cuadrado por e a la menos 2 alfa x al cuadrado, porque esto es constante y sale fuera de la integral. Entonces, para hacer eso, vamos a
vamos a hacer uso de esta integral, la integral de x a la n e a la menos 2 alfa x al cuadrado, desde menos infinito a infinito. Si n es igual a 0, pues es este término. Y si n es igual a 2, pues tenemos este término. Nuevamente, todo esto son constantes que vamos a multiplicar más adelante. Pero la forma de estas dos integrales es esta, ¿no? X a la n por e a la menos 2 alfa x al cuadrado. Ahora aquí podemos hacer un cambio de variable para simplificar un poco esto. Entonces vamos a definir u. Sí. Aquí el cambio de variable es más o menos simple, es u igual a 2 alfa x al cuadrado, hay que hacer rescalamiento de aquí, pero al final esto lo voy a poner aquí el resultado, pero es directo esta integral. ¿Es claro o quieren que la hagamos? ¿Está bien? Sí, es claro, Doc. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Pongo el resultado? Sí. Bueno, yo digo que sí. Ok. Sí, profe. Sí, ¿qué? ¿Sí lo pongo o sí lo hacemos? Que sí lo ponga. Ok. Entonces es directo, ¿no? Aquí es un cambio de variable y se hace la integral. Entonces el resultado es el siguiente, 1 entre 2 alfa a la n más 1 entre 2 por la función gamma de n más 1 entre 2. ¿Sí? Entonces las integrales de este tipo son esto. Y cuando n es 0, ya dijimos, tenemos este caso, y n igual a 2, tenemos esto. Entonces con esto, ¿qué es lo que nos queda aquí? Nos va a quedar a cuadrada por este término constante, h cuadrada, alfa entre m, y luego la integral de e a la 2 alfa x al cuadrado, que es esto con n igual a 0. Entonces, cuando n es igual a 0, aquí vamos a tener 1 entre 2 alfa a la 1 medio, y luego gamma de 1 medio. ¿Sí? Entonces, el primer término es este. Y este segundo término es, estos constantes salen de la integración, 1 medio de m omega cuadrada menos h cuadrada alfa al cuadrado 2 entre m, y ahora tenemos n igual a 2. Entonces cuando n es igual a 2, aquí tenemos 2 más 1, 3, es 1 entre 2 alfa a la 3 medios, y luego gamma de 3 medios. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado. Y bueno, para calcular el denominador, pues hay que hacer exactamente lo mismo sin el hamiltoniano, sin el operador hamiltoniano, y vamos a tener también integrales de este tipo. Entonces, es exactamente lo mismo. Pues similar, ¿no? Pero el numerador es este. Ahora, para el denominador, estamos en la 5. Entonces, en el denominador, lo que vamos a pedir es que la función de onda esté normalizada, ¿sí? Es decir, estamos buscando que si 0 de x sea igual a 1. Y eso nos va a dar el valor de la constante a. El cálculo es similar, entonces simplemente voy a poner aquí el valor de a. El resultado que nos queda para a es igual a 2 alfa entre pi a la 1/4. Voy a poner aquí entonces aquí es 1 medio. Y lo ponemos como a cuadrada porque en los cálculos tenemos a cuadrada, entonces es más simple ponerlo así. Entonces es a cuadrada, 2 alfa entre pi es el valor de. Entonces ya tenemos pues prácticamente todo. Vamos a, ya con esto queda normalizada la función de onda, entonces el denominador es 1.
Por lo tanto, lo que nos queda es a cuadrada. Aquí tenemos a cuadrada, aquí nos faltó un paréntesis. Ajá, está multiplicando a todo. Y recordemos que gamma de 1/2 es raíz de pi. Ajá, raíz de pi entre 2. Entonces tenemos esto y bueno, vamos a hacer todas las sustituciones en nuestro resultado y nos va a quedar lo siguiente. Entonces nos queda, esto no, es el valor de a cuadrada, 2 alfa entre pi, a la 1/2 y luego las integrales, que nos queda h cuadrada alfa entre m, h cuadrada alfa entre m, y luego este término que es, perdón, aquí es raíz de pi nada más. Raíz de pi entre 2 alfa. Raíz de pi entre 2 alfa. Y en el siguiente término todas las constantes que teníamos, que es 1/2 de m omega cuadrado menos h cuadrado entre 2m 4 alfa cuadrado. Y luego el valor de la integral, que es 1 entre esto es 1 entre 2 alfa 3 medios. Entonces aquí nos queda 1 entre 2 alfa. Esto nos queda pi entre 2 alfa raíz. Entonces nos queda esto. Aquí usamos, en esta parte, usamos la relación de recurrencia de la función gamma. Ajá. La función gamma está relacionada. Gamma de n más 1 es igual a n gamma de n. Ajá. Entonces, con esto simplificamos esta función gamma de 3 medios y nos va a quedar una gamma de 1 medio multiplicado por ciertos coeficientes, y estos coeficientes son los que aparecen aquí. Esto de esta forma. Entonces ya está. Aquí vamos a simplificar un poco más. Aquí tenemos 2 alfa entre pi, aquí 2 alfa entre pi, 2 alfa entre pi, entonces este y este se nos va. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda alfa h cuadrada entre m de este primer término, y luego en el segundo término nos queda 1 medio de m omega cuadrado menos sí, voy a separar. Este segundo término nos va a quedar 1 medio de m omega cuadrado entre 4 alfa y luego este término que nos queda menos h cuadrada. Aquí este 2 y este 2 se nos va, un alfa se nos va, nos queda alfa entre 2m. H cuadrada entre 2m, este 4. Entonces, esto es lo que resulta para la energía. Y aquí vemos que este término es h cuadrada alfa entre 2m, que es el mismo que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos va a quedar 1 medio de alfa h cuadrada entre m. Ajá. Y este segundo término nos queda m omega cuadrado entre 8 alfa.
Entonces, este es el valor de la energía. Y como habíamos mencionado, depende del parámetro alfa. Ajá, aquí está alfa. Entonces, no tenemos un valor numérico, tenemos la expresión de la energía, es una función de este parámetro. Ajá, eh, dado por esta expresión. Ujú. Entonces ya tenemos el segundo paso. Ahora lo que queremos hacer es encontrar el mejor valor de la energía, optimizar este valor del parámetro. Y para eso tomamos la derivada de la energía con respecto al parámetro alfa. ¿Ok? Entonces aquí es simple. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un medio de h cuadrada entre m. Y luego aquí nos va a quedar menos m omega cuadrado entre 8 alfa cuadrado. Entonces, este es el valor de la derivada con respecto a alfa, la expresión. Y lo que queremos hacer es encontrar el extremo. Entonces, esto lo igualamos a 0. Y a partir de esto nos va a dar el valor que tiene que tomar alfa. Tenemos que encontrar el valor de alfa. Entonces, pues esto también es directo. ¿Y qué es lo que nos va a quedar aquí? Nos va a quedar que h cuadrada entre 2m es igual a m omega cuadrado entre 8 alfa cuadrado. Entonces, alfa cuadrada es igual a m omega cuadrada entre 8, 2m entre h cuadrado. Entonces, esto es igual a m cuadrada omega cuadrado entre 4h cuadrado. Por lo tanto, alfa es igual a m omega entre 2h bar. Entonces ya tenemos el valor de alfa, que es el que estábamos buscando. Ahora este valor de alfa, pues no nos da energía. Lo que tenemos que hacer es sustituir directamente aquí en la energía, en la expresión de la energía. Entonces, ¿cuánto va a ser esa energía? Cuando sustituimos este valor de alfa, entonces nos va a quedar que la energía es igual a un medio de h cuadrada entre m por alfa, que es m omega, entre 2 alfa, 2h, barra, más m omega cuadrado entre 8 alfa. Esto es 2h entre m omega. Entonces, este es el valor de la energía del estado base. Vamos a simplificar un poco esto. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Aquí este h con el cuadrado, con uno de los del numerador se nos va. Aquí m y m. Entonces el primer término es h omega entre 2. H omega entre 2. Entre 4, perdón. Aquí es 2 y 2. Entre 4. H omega entre 4. Y este término, aquí también tenemos m y m, este omega con uno de los omegas del numerador, y también vamos a tener h omega entre 4. Y esto nos queda h omega entre 2. Entonces, este es el valor de la energía para el oscilador armónico. Bueno, para este hamiltoniano, para el hamiltoniano con el cual comenzamos. ¿Qué es este? En la 5. Entonces la energía es esto, pero nosotros sabíamos, bueno, ya habíamos obtenido eso en una sesión anterior, que la energía del oscilador armónico es h omega por n más un medio. Entonces para el estado base, esa energía es aquí n es igual a 0 y nos queda h omega entre 2, que es la que obtuvimos aquí. Entonces pues es consistente, debía de haber salido así, ¿no? Porque, o algo similar, ¿no? Bueno, de hecho debía haber salido así por la forma en que escogimos la función de onda. ¿Cómo nos queda la función de onda? La función de onda, como la propusimos, es, aquí está, phi 0
es igual a la constante de normalización por e a la menos alfa x al cuadrado. Y como ya calculamos alfa, ajá, entonces, y ya también de hecho calculamos a, no lo hicimos bien explícitamente, pero dijimos cuál era el procedimiento. Entonces lo que nos queda de la función de onda es este factor. Ujú. ¿Qué nos queda para la función de onda? La función de onda, si 0, nos va a quedar, aquí solamente pongo a, por e a la menos alfa, ujú, y alfa es m omega entre 2h. Voy a poner todo. Ujú. Aquí tenemos. Entonces a es igual a 2 alfa entre pi a la 1/4, y esto es igual a 2 entre pi. Alfa es el que tenemos aquí, m omega entre 2h bar a la 1/4. Entonces tenemos este factor, y lo que nos queda es lo siguiente, es m omega, se nos va el 2 y 2, y nos queda pi por h a la 1/4 por la exponencial de menos alfa, que ya lo tenemos también, aquí ya lo calculamos, m omega entre 2h por x. Entonces, esta es la función de onda, y es la función de onda del estado base para el oscilador armónico, ¿sí? Entonces, con este método ya obtuvimos explícitamente la energía del estado base y la función de onda con el método variacional. Pero bueno, básicamente aquí lo importante es la elección de la función de prueba, cómo elegirla de manera correcta, ¿sí? Entonces hay que seguir algunos criterios, no hay reglas establecidas, pero hay criterios. Entonces, si se elige la función de prueba de manera correcta, podemos obtener un valor adecuado para la energía. Ajá. Y como mencionamos, este formalismo tal cual está desarrollado es para el estado base. Ujú. Y eso lo usamos explícitamente en la demostración o en esta parte, ¿no? Aquí, es para el estado base. Pero bueno, ¿se puede generalizar a estados excitados? Sí, sí es posible. La única condición es que hay que agregar, además de que la función de onda esté normalizada, es que la función de onda del estado base no tenga nodos, pero las funciones de onda de estados excitados deben ser ortogonales a la función de onda del estado base. Ajá, y con eso se puede extender esta metodología para aplicarlo a estados excitados. ¿Sí? Entonces, este es un método, como mencionamos, es bastante útil. Ajá. Aunque parezca simple, se utiliza mucho, ya que hay sistemas que realmente no es posible estudiarlos directamente con la ecuación de Schrödinger. Entonces lo más adecuado, lo más simple es presentar o aproximar la solución mediante una función de prueba que es elegida de manera lo más adecuado posible. Entonces este es uno de los métodos, método variacional. Otro de los métodos aproximados es teoría de perturbaciones. Ujú. Entonces, este otro método, teoría de perturbaciones, resulta ser útil cuando estamos trabajando con un hamiltoniano que es cercano a otro hamiltoniano del cual conocemos sus soluciones. Ajá. Entonces, es útil cuando trabajamos con un hamiltoniano H, que es cercano a un hamiltoniano H0. Ajá. Y de este hamiltoniano H0 conocemos sus soluciones.
Es decir, el hamiltoniano H, que es el que estamos interesados en encontrar, lo podemos escribir como el hamiltoniano del cual se conoce explícitamente todo el espectro, más un hamiltoniano extra. Y lo llamamos HP, la perturbación. ¿Mm? Entonces, este HP se conoce como el hamiltoniano perturbativo o la perturbación. Y H0 es el hamiltoniano del sistema no perturbado. Entonces, lo que buscamos es, a final de cuentas, es obtener o, sí, encontrar la solución de la ecuación de Schrödinger para el hamiltoniano que está describiendo al sistema, ¿no? Y este sistema está descrito por el hamiltoniano H, el hamiltoniano completo. Entonces, lo que estamos buscando es encontrar la solución de H psi igual a E psi. Esta es la idea. Ecuación de Schrödinger. Ahora, este hamiltoniano perturbado, HP, lo escribimos como lambda BP. Este lambda es un parámetro que puede tomar valores entre 0 y 1. Si lambda es igual a 0, bueno, déjenme escribir nuevamente H. Entonces, con esta forma de HP, el hamiltoniano perturbado, la perturbación, el hamiltoniano completo queda como H0 más lambda BP. Ahora, esta lambda solamente es un parámetro que toma valores entre 0 y 1. Si lambda es igual a 0, si lambda es igual a 0, entonces lo que tenemos es el hamiltoniano que no está perturbado, el sistema no perturbado. H es igual a H0. Pero si lambda es igual a 1, entonces tenemos el sistema completo. El hamiltoniano es igual al hamiltoniano no perturbado más BP. Y BP es igual a HP para lambda igual a 1. Entonces tenemos los dos casos límites desde valores de lambda igual a 0 hasta lambda igual a 1. El sistema no perturbado y el sistema perturbado. Entonces, esto es lo que estamos buscando resolver. Y la ecuación de Schrödinger que tenemos que resolver es, tomando explícitamente esta forma, es H0, el hamiltoniano no perturbado, más lambda BP, la función de onda, igual a E. Sí, esta es la función que queremos encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo obtenemos la solución de este sistema? Aquí la idea detrás de todo esto es presentar las funciones de onda y los valores de las eigenfunciones y los eigenvalores, las funciones de onda y el valor de la energía, como una serie de potencias en el parámetro perturbado. Es decir, queremos escribir la energía. Esta N son los niveles, son las etiquetas que nos dan en los diferentes elementos del espectro, estos. Entonces, estas EN para el nivel enésimo es igual a EN0 más lambda EN1 más lambda cuadrada EN2, ¿sí? Y lo mismo para las funciones de onda. Las funciones de onda también las queremos expresar como una serie de potencias en lambda. Entonces vamos a tener aquí una psi n más lambda psi n1 más lambda psi phi n2. ¿Sí? Más, etcétera. Si hacemos esto, bueno, entonces esta es la idea. Vamos a escribir las energías y las funciones de onda para este sistema como una expansión en series de potencias. Y lo que estamos buscando es saber cuántos valen estos coeficientes, el EN0, el psi N0, el EN1, el phi N1, el EN2 y el
phi n2. Estas son las diferentes correcciones. Y lambda es el parámetro que nos da el orden de en la serie de potencias. ¿Sí? Entonces, es directo. Simplemente tomamos estas expresiones y las pusimos en la ecuación de Schrödinger. Entonces, vamos a hacer el primer caso. Lo siguiente es directo. Entonces, vamos a sustituir en la ecuación. Entonces, va a ser... es el... Vamos a sustituir en la ecuación de Schrödinger, que es la siguiente. H igual a epsi. Entonces, el hamiltoniano ya dijimos que lo escribimos como un H0 más lambda de P y luego la función de onda, ¿sí? Pero la función de onda la escribimos en términos de las funciones phi n. Entonces, aquí vamos a tener la función phi, ¿cómo la escribimos aquí? Phi n0, phi n1, etc. Entonces es phi n0 más lambda phi n1 más lambda n lambda 2 phi n2, etc. Y esto es igual a la energía, pero la energía también la pusimos como una expansión en serie. Entonces aquí vamos a tener n0 más lambda n1 más lambda 2 n2, etc. Y la función misma. Entonces aquí vamos a tener phi n0 más lambda phi n1 más lambda 2 phi n2, etc. Entonces tenemos esto. Entonces vamos a desarrollar todo esto, ambos, el operador hamiltoniano optando sobre esta función, sobre esta expansión en serie, y la parte del potencial perturbado también actuando sobre la expansión en serie. Y aquí lo mismo, vamos a tomar el producto de las energías por esta expansión en serie, bueno, la expansión en serie de la energía multiplicada por la expansión en serie de la función de onda. Y lo que vamos a tener en ambos lados van a ser términos con diferentes potencias en lambda. Es decir, aquí del lado izquierdo vamos a tener algo por lambda a la 0, es decir, es un término constante. Luego algo por lambda a la primera potencia más algo por lambda al cuadrado más etcétera. Y también de este lado, del lado derecho, vamos a tener algo por lambda a la 0 más algo por lambda a la lambda más algo por lambda al cuadrado, etc. ¿Sí? Entonces la idea es igualar potencias en lambda. Aquí los términos constantes, los que no dependen de lambda, los vamos a igualar con los términos que no dependen de lambda, los términos lineales en lambda con los términos lineales en lambda, los términos cuadráticos con los términos cuadráticos. Y vamos a tener de esta forma un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a considerar primero, o solamente vamos a terminar los términos constantes, ¿no? Lambda 0. Entonces aquí va a ser H0 por phi n0, no depende de lambda. Entonces tenemos H0, el hamiltoniano no perturbado, actuando sobre las funciones phi n0. Y ya, porque después si tomamos en cuenta este término ya es lineal en lambda y este término es cuadrático en lambda. Y luego la parte del potencial no la podemos incluir, ya que ya depende del parámetro lambda, entonces ya es lineal en lambda, entonces este término es lineal, este término es cuadrático, cúbico, etc. Donde el lado izquierdo solamente es este término. Y esto es igual a, aquí vamos a tener este término por este término. Son los únicos constantes. El siguiente ya tiene lambda y lambda cuadrada, y aquí ya tenemos lambda, entonces va a ser lambda, lambda cuadrada, lambda cúbica. Entonces esto es igual a en 0 si n 0. Pero sí, entonces tenemos que resolver esta para encontrar las energías
de orden cero y las funciones de orden cero. Pero esta ecuación no es otra ecuación que la ecuación de Schrödinger para el hamiltoniano H0. Y el hamiltoniano H0 dijimos que es el hamiltoniano del sistema no perturbado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que es el sistema no perturbado? Dijimos aquí que H0 se conoce todo el espectro, ¿sí? Entonces, estas funciones que aparecen aquí son las soluciones de este sistema. Es decir, phi n0 son las soluciones del sistema no perturbado. Y las energías, bueno, estas son las funciones de onda y esta n0 son las energías o el espectro, ¿no? El espectro del sistema no perturbado. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de Schrödinger del sistema no perturbado con soluciones phi n y energía espectro en. Y aquí solamente la etiqueta 0 la está indicando que son los términos que son independientes del lambda. Ajá. Es el estado, es el sistema no perturbado. Entonces se conoce completamente las soluciones y entonces phi n y n se conocen. Entonces, esto es lo que nos dice estos términos, los términos lineales. ¿Qué pasa con los siguientes términos? Con los siguientes términos en lambda, con los términos lineales y con los términos cuadráticos. Esto nos va a dar las correcciones a primer orden y las correcciones a segundo orden. Esto ya no lo vamos a hacer con detalle, pero es exactamente lo mismo. Hay que ahora considerar los términos lineales en lambda. Por ejemplo, vamos a considerar solamente a escribir la ecuación aquí. Entonces, los términos lineales en lambda va a ser este término con este término, que va a ser H0, phi N1, y ya este término es cuadrático. Pero ahora tenemos este, que es más el potencial perturbativo, phi N0. Y si tomamos este ya es cuadrático, entonces nos quedamos solamente con estos. Solamente estamos considerando los términos lineales. Y luego esto es igual aquí, los términos lineales van a ser este con este. Entonces esto es igual a n0 phi n1. Y si consideramos este término ya es cuadrático en lambda, entonces no nos interesa. Y luego este término con este, ¿no? Más n1 y luego phi n0. Y es todo, porque si consideramos ese término ya es cuadrático, este es cúbico, etc. Entonces, esta es la segunda ecuación que aparece. Es la ecuación lineal en lambda. Entonces, hay que trabajar un poco con esto. Y a partir de esto se pueden obtener la expresión para las correcciones a la energía, la primera corrección a la energía, y también las funciones de onda. Y lo mismo para los términos cuadráticos en lambda, podemos obtener las segundas correcciones a la energía. Entonces, de esta ecuación lo que podemos obtener o lo que se obtiene es una expresión que nos da n1. Y esto simplemente es si n 0, el potencial, si n 0, así. Entonces, ¿qué es esta expresión? Esta expresión nos da la primera corrección a la energía en la expansión en series de potencias. El término que estamos calculando o que nos está dando esta ecuación es este término, el en1. Y el término
cuando hacemos el mismo análisis, pero para los términos cuadráticos en lambda, lo que nos va a dar es este término, el en, pero a segundo orden. Y ese resultado, bueno, ese lo voy a poner también aquí. Cuando hacemos este análisis, resulta que esta corrección es de la siguiente forma. Es una suma sobre m, y es diferente a n, de phi m, el potencial, aquí es el potencial perturbativo, si n al cuadrado entre n, estos son los niveles del sistema no perturbado, menos em0. Entonces, esta es la primera corrección, esta es la segunda corrección. ¿Cómo se ve la energía? Entonces, la energía se ve de la siguiente forma. La energía del estado enésimo, que es la que estamos buscando al final. La energía del estado enésimo es la energía que apareció de la ecuación de orden cero, que son básicamente el espectro que ya conocemos, el espectro no perturbado, es igual a n0, esto es el espectro no perturbado, luego más los términos lineales en lambda, lambda n1, pero lambda es 1, entonces más estos términos, más la corrección, si n1, 0, 0, el potencial perturbativo, si n0. ¿Sí? Entonces, esta es la solución, este es el espectro del sistema no perturbado. Esta es la primera corrección, y luego la segunda corrección, que es todo esto. De sí, phi m, p, phi n al cuadrado entre em0 menos em0. Y términos extras. Entonces, esta es la forma en la cual se ve la forma de la energía. Aquí, como ya mencionamos, es el término, es la solución del sistema no perturbado. Esta es la primera corrección a la energía, la segunda corrección a la energía. Y bueno, podemos calcular más términos, pero esto se vuelve un poco más complicado. Pero la idea es lo que hicimos aquí, ir calculando o ir considerando las diferentes ecuaciones que surgen al considerar los diferentes grados en lambda, lambda a la 0, lambda 1, los cuadráticos en lambda, etcétera, y vamos obteniendo los diferentes términos. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado porque estas, bueno, y también se puede hacer se obtienen las expresiones correspondientes para las funciones de onda. Las funciones a orden cero son las funciones de onda del sistema no perturbado. Podemos obtener una expresión para las funciones a orden lambda y las correcciones a orden lambda cuadrado y etcétera. Pero aquí hay un problema que hay que tener en cuidado. Por lo general, estas expansiones en serie no convergen. Son divergentes, pero si consideramos solamente algunos términos, generalmente se trabajan con los primeros 2 o a lo más 3, por lo general 2, eso nos da una buena información del sistema. Entonces, aunque estas series son divergentes, no convergen, el considerar los primeros términos nos da una buena aproximación a la solución del problema. Y es lo que generalmente se hace, trabajar con las primeras correcciones, la solución exacta, la primera y en algunos casos la segunda corrección. Entonces, bueno, la idea de esta metodología es esto. Y trabajamos, como lo mencionamos al inicio, la podemos utilizar cuando el problema que estamos tratando de resolver es un problema que es similar a uno que es exactamente soluble. Y esas soluciones, las del sistema exactamente soluble, son las que se utilizan, porque esta es la corrección o la ecuación a orden cero en lambda, es la ecuación del sistema no perturbado. Y a partir de ello se obtienen las correcciones.
Vamos a ver un ejemplo nada más de esta teoría de perturbaciones. Entonces, este ejemplo es el siguiente. Nos dicen que una partícula de masa m y carga q se mueve en un potencial de oscilador armónico con frecuencia omega y el cual está sujeto a un campo eléctrico. En la dirección X. Ajá. El hamiltoniano de este sistema es el siguiente. Entonces el hamiltoniano es este. Menos h cuadrada entre 2m, la segunda derivada con respecto a x, y el potencial de oscilador armónico. Y el término que da la interacción de la partícula con el campo eléctrico, que es la carga por el campo en X. Entonces, este es el hamiltoniano. ¿Cómo podemos encontrar el espectro de este sistema? Queremos resolver la ecuación de Schrödinger, ¿no? Sí, h phi igual a f. Sí. ¿Cómo podemos encontrar la solución? Aquí podemos, bueno, hay varias formas, bueno, sí, podemos utilizar varias aproximaciones. De hecho, bueno, sí, podemos usar teoría de perturbaciones, bueno, suponiendo que este término es pequeño, podríamos utilizar teoría de perturbaciones. Podríamos utilizar el método variacional proponiendo una función adecuada y podríamos tratar de encontrar la solución exacta. ¿Se puede obtener la solución exacta de este sistema? ¿Resolver exactamente la ecuación de Schrödinger? Aquí el potencial es esto que está aquí. 1/2 de m omega cuadrado x cuadrado más q por la magnitud del campo eléctrico por x. Ajá, este es el potencial. Vamos a reescribir un poco este potencial. Ajá. ¿Y por qué lo queremos reescribir un poco? Porque aquí tenemos x cuadrado y aquí tenemos x. Entonces, la idea es, esto parece una ecuación cuadrática en x. Entonces, vamos a ver si podemos hacer eso, completar aquí para tener un cuadrado exacto. Ajá. Entonces, este potencial, vamos a llamar B. Este potencial lo vamos a escribir. Aquí tenemos 1/2 de m omega cuadrado, entonces vamos a factorizar esto, 1/2 de m omega cuadrado, y nos queda x cuadrado. Entonces, este término ya está. Y luego nos queda aquí la carga por la magnitud del campo eléctrico. Entonces, más la carga por la magnitud del campo eléctrico y todo este término. Entonces, aquí debemos poner 2 entre m omega cuadrado y x. Entonces, tenemos esto. Ahora, ¿qué deberíamos poner aquí para tener un cuadrado completo?
Aquí ya tenemos x cuadrado, aquí ya aparece un 2. Eso ya ayuda. Entonces, ¿qué deberíamos poner aquí para tener aquí un cuadrado? Q cuadrada y E cuadrada, ¿no? Y también algo aquí en el denominador, que sería m cuadrada por omega a la cuarta. Entonces, esto ya es un cuadrado. Pero como sumamos esto, debemos restarlo. Entonces, menos q cuadrado, la magnitud del campo al cuadrado, m cuadrada, omega a la cuarta. Entonces, ¿cómo se ve esto? Vamos a simplificarlo un poco. Nos queda un medio de m omega cuadrado. Y esto ya es un cuadrado. Esto es x más QE entre m omega cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Entonces esto es x al cuadrado más 2 veces QE entre m omega cuadrado más q cuadrada, e cuadrada, m cuadrada, omega a la cuarta. Y luego este término menos q cuadrado, e cuadrado entre m cuadrado, omega a la cuarta. Ya está. Vamos a separar esto. Entonces, ¿qué nos queda finalmente? Nos va a quedar un medio de m omega cuadrado por x más q e entre m omega cuadrado al cuadrado y luego menos. Vamos a tener q cuadrado e cuadrado entre 2. Aquí un m se nos va y también un omega cuadrado. Entonces es m omega cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Vamos a reescribir el Hamiltoniano. Entonces, ¿cómo se ve el Hamiltoniano? Ya reducido, ya escrito este potencial con esta forma alterna, ¿no? Entonces nos queda que el Hamiltoniano es igual a menos h cuadrada entre 2m por la segunda derivada con respecto a x más un medio de m omega cuadrado por x más q entre m omega cuadrado al cuadrado y luego menos q cuadrado e cuadrado entre 2m omega cuadrado. Ahora, esto no se ve tan fácil, ¿no? Ya lo reducimos, lo cambiamos a esta expresión. ¿Qué podemos hacer ahora? Aquí aparece x más q por e entre m omega cuadrado. Esta es una constante. Entonces vamos a... ¿por qué vamos a hacer lo siguiente? Este potencial, ¿a qué potencial se parece? Básicamente es un medio de m omega cuadrado por esta constante, por esto, esta variable más esta constante al cuadrado. Es básicamente un potencial de oscilador armónico. Entonces, si hacemos y igual a x más q por e entre m omega cuadrado, ¿qué es lo que nos va a quedar? Aquí necesitamos la segunda derivada con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a x por la por dy. Y la derivada de y con respecto a x es 1, entonces esto es igual a la derivada con respecto a y. Pero aquí necesitamos la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada con respecto a x es la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada por la derivada con respecto a y más la derivada de y con respecto a x al cuadrado por la derivada, la segunda derivada con respecto a y. Esta segunda derivada de y con respecto a x es 0 y la derivada de y con respecto a x es 1, entonces todo este coeficiente es 1. Entonces la segunda derivada con respecto a x es igual a la segunda derivada con respecto a y. Entonces vamos a escribir esta Hamiltoniano en esta nueva variable.
menos h cuadrada entre 2m, la segunda derivada con respecto a x es la segunda derivada con respecto a y. Y aquí más 1/2 de m omega cuadrado, y esto x más q por e entre m omega cuadrado es nuestra variable y. Entonces es y al cuadrado. Y luego este término que es constante, menos q cuadrada e cuadrado entre 2m omega cuadrado. Entonces ya simplificamos un poco más la expresión del hamiltoniano y vemos que todo esto es el hamiltoniano de la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico, con este término extra para la energía. Pero este término es una constante, entonces no importa, no va a afectar el espectro que tengamos de la energía. Todo este término lo podemos pasar del lado izquierdo y renombrar eso como un hamiltoniano prima y resolver para ese hamiltoniano prima. Por lo tanto, la energía para este sistema queda dado por el espectro del oscilador armónico más este término. Entonces la energía queda como h omega por n más 1/2 menos q cuadrada e cuadrada entre 2m omega cuadrado. Entonces, ¿se puede resolver exactamente? Sí. Y aquí está la solución. Es básicamente, entonces, la energía de una partícula de masa m con carga q que se mueve en un potencial de oscilador armónico que está sujeto a un campo eléctrico. Esta es la solución. Básicamente es el mismo espectro que el del oscilador armónico, salvo que debemos desplazar los niveles de energía por este factor q cuadrada entre e cuadrada 2m omega cuadrado. Pero básicamente es el espectro de oscilador armónico, pero desplazado. ¿Sí? ¿Podemos aplicar teoría de perturbaciones? Pues vamos a ver. Vamos a aplicar teoría de perturbaciones, donde la perturbación pues va a ser este término. La carga por la magnitud del campo eléctrico por X. Entonces vamos a ver. ¿Y cuáles van a ser las funciones de onda? ¿Cuál es el sistema no perturbado? Pues el sistema no perturbado es todo esto, que es el hamiltoniano de un oscilador armónico. Entonces, el sistema no perturbado va a ser un oscilador armónico. Las funciones de onda las conocemos, la energía la conocemos. Y la perturbación es este término, la carga por el campo por X. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a considerar esto usando teoría de perturbaciones. Entonces la primera corrección a la energía con teoría de perturbaciones sabemos que esta primera corrección no es otra cosa que el valor de expectación de la perturbación entre las funciones del estado n. Es decir, tenemos phi n, aquí la perturbación, phi n. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos va a quedar phi n. Aquí la perturbación, pues ya la tenemos. Esta perturbación es la carga por el campo por la variable x. La carga por el campo por x, phi n. Y bueno, esta carga y el campo son constantes. Carga por el campo. Y nos queda phi n, x, phi n. Entonces hay que hacer este cálculo. ¿Este cálculo cuánto nos va a dar? Esta integral ¿cuánto nos va a dar? Explícitamente lo que tenemos es la carga por el campo por la integral desde menos infinito a infinito de phi n x phi n de x. ¿Esta integral cuánto nos va a dar? Estas soluciones phi n que aparecen aquí, ¿de quién son solución? ¿Qué funciones son estas phi n? Son las del oscilador. Son las del oscilador armónico. Y estas soluciones son polinomios de Hermite multiplicados por una exponencial. Pero algo importante de estas
soluciones es que tienen una paridad bien definida. Son pares o impares, pares o impares. Ajá. Entonces, cada phi n tiene una paridad bien definida. Entonces, aquí cuando tenemos phi n, esto ya es una función par porque tenemos phi n al cuadrado. Multiplicado por esta función x, que es una función impar, todo esto es impar. Y si tenemos una función impar integrada en un dominio completo desde menos infinito a infinito, ¿esto cuánto da? 0. 0, ¿no? Entonces todo esto es 0. La primera corrección es 0. Ya está. Vamos a ver la segunda corrección. Entonces, la corrección a orden 2, ajá, ya también sabemos cómo es. Es una suma sobre m diferente del estado n, ajá, de phi m, el potencial, phi n al cuadrado, entre n 0 menos m0. Esto es lo que tenemos que calcular ahora. Y bueno, aquí la ventaja es que conocemos todo el espectro, porque aquí la suma va sobre todos los valores de m. Este potencial perturbativo es QEX, como está al cuadrado, vamos a tomar fuera Q cuadrado E cuadrado. Entonces, esto es igual a Q cuadrado E cuadrado. Y lo que nos va a quedar aquí es la suma sobre m diferente de n, phi m, x, phi n al cuadrado entre en menos em0. Entonces tenemos que resolver esto. Ahora aquí vamos a usar el hecho, bueno, aquí estas ya mencionaron estas soluciones, estas phi n son los armónicos, son los polinomios de Hermite, ajá, multiplicados por una exponencial, ¿no? Pero son los polinomios de Hermite. Y hay una relación de recurrencia en los polinomios de Hermite que nos va a ser útil. Ajá. Y esa relación de recurrencia es la siguiente. Es que hn más 1 de x es igual a 2x hn de x menos 2n hn menos 1 de x. ¿Sí? ¿Por qué nos va a ser útil? Porque aquí vamos a tener x por hn de x, que es este término. Ajá. Entonces, esta parte va a quedar expresada en términos de hn más 1 y hn menos 1. Entonces, aquí pues, simplemente utilizamos las propiedades de ortonormalidad de los armónicos de los polinomios de Hermite y vamos a tener solamente dos posibilidades. Cuando m es n más 1 o m es n menos 1. Y esto se puede obtener de manera exacta. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos, las expresiones que vamos a utilizar son las siguientes. Vamos a tener que phi n más 1, x phi n es igual a n más 1 raíz h barra entre 2m omega. Y la energía n menos n menos 1 es igual a h omega. Sabemos que esto es directo de la expresión de la energía. N es igual a h omega por n más 1 medio. Entonces, al tomar la diferencia entre el estado n y el estado anterior, la diferencia entre estos niveles es h omega. Y phi n menos 1, x phi n, esto es igual a n y h barra entre 2m omega. ¿Sí? Y aquí vamos a tener que n 0 menos n más 1, 0. Aquí tenemos la diferencia entre el estado n más 1 y el en, pero es un estado con mayor energía.
Entonces esto es menos H omega. Entonces, esto, cuando hagamos esto, solamente nos van a quedar dos términos. Aquí solamente lo estamos dando de manera general. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente. La segunda corrección a la energía nos va a quedar el término, el coeficiente constante, QE cuadrada. Y luego aquí vamos a tener esos dos términos. Vamos a tener phi n más 1, x, phi n, entre n0 menos en más 1, 0, ¿no? Más phi n menos 1, x, phi n, entre n, 0 y el término n menos 1. Y esto es al cuadrado, ¿no? Entonces solamente, bueno, hay que hacer la sustitución, entonces nos va a quedar q cuadrada, e cuadrada por. Estos coeficientes son los que ya pusimos aquí, ¿no? Estos y estos con los correspondientes diferencias entre las energías. Entonces el primer término es phi n más 1 x phi n, es todo esto, pero es al cuadrado, entonces nos queda n más 1 h entre 2m omega, ajá, y nos... Entonces nos va a quedar n más 1 entre h barra 2m omega. Y está dividido entre en menos en más 1. En entre n más 1, que es menos h omega. Menos h omega. Y el otro término es más, este término es este que está aquí. ¿Ah? Es n h omega entre 2m omega al cuadrado. Y está dividido entre n menos n más 1, que es h omega. Entonces esto nos queda NH entre 2m omega entre h omega. ¿No? Y ya está. Ok. Entonces, vamos a simplificar un poco esto. Este h con este h aquí. Sí. Este h y este h. Entonces, nos va a quedar como q cuadrado, e cuadrado por menos n más 1 entre 2m omega cuadrado, ¿sí? Y aquí más n entre 2m omega cuadrado. Este n entre 2m omega cuadrado es el que está aquí con signo negativo, entonces este con este se nos va y solamente nos queda aquí el término de 1 con signo negativo, y esto es igual a menos q cuadrado, e cuadrado entre 2m omega cuadrado con signo negativo. Entonces, esta es la corrección a segundo orden. Por lo tanto, ¿cómo nos queda la energía? La energía nos va a quedar E0. Bueno, los niveles de energía nos va a quedar como E0 más la corrección a primer orden, ¿no? También para el estado enésimo, y luego la corrección a segundo orden para el estado enésimo, y etcétera. Lo que vimos es que la corrección a primer orden es 0, entonces este término es 0. Entonces esto nos queda, y esta energía pues son las energías del sistema no perturbado, que es la de un oscilador armónico. Entonces esto nos queda h omega por n más un medio. Y las correcciones a segundo orden son estas. Entonces es menos
Q cuadrado E cuadrado entre 2M omega cuadrado. Y estas energías son estas que obtuvimos aquí. H omega por n más un medio menos Q cuadrada E cuadrada entre 2M omega cuadrado. Son exactamente las mismas que obtuvimos resolviendo completamente el sistema. Aquí lo que hicimos fue completar el cuadrado y este término es constante. Hicimos el cambio de variable y vimos que la solución de este sistema básicamente es un oscilador armónico con este término extra que está desplazando todos los niveles. Entonces, pudimos obtener la expresión exacta para la energía utilizando teoría de perturbaciones para este sistema en particular. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, aquí en este caso fue necesario ir hasta segundo orden, porque el primer orden fue 0. En algunos casos ocurre eso, no siempre. En algunos casos es suficiente considerar correcciones a primer orden, ¿no? Pero, entonces, pues aquí vamos a terminar. Son los métodos que les quería presentar. Y entonces, el siguiente miércoles va a ser el examen, va a incluir hasta esta parte de métodos perturbativos. Bueno, métodos aproximados, que es teoría de perturbaciones y el método variacional y todo lo que habíamos revisado. Y tal vez al fin de semana o antes del fin de semana les envío sus notas y ya si requieren alguna aclaración me escriben y nos ponemos de acuerdo para si necesitamos una reunión por Zoom. Y en cuanto las tenga, también les mando la lista de calificaciones de tareas y exámenes y promedio general, para que también si necesitan alguna aclaración, pues se haga con tiempo, antes de que se llenen las actas. Entonces, el siguiente miércoles es el examen en clase. Y bueno, creo que es todo por hoy. Y Recording estamos en stopped. contacto. No sé si tienen alguna pregunta. Yo nada más tengo una duda. No mandó tarea este fin de semana, ¿verdad? No, no, voy a mandarles unos ejercicios. No, lo que pasa es que como habíamos visto poco y en principio era el examen, pero ya hubo algunos problemas, entonces decidí no enviar. Pero si quieren les puedo mandar unos ejercicios de esta parte, pero bueno, ya no es necesario que las entreguen, pero si los hacen está bien. Ah, ok, de acuerdo. Gracias, Doc. Sí, bueno, entonces es todo y nos vemos el miércoles para el examen. Hasta el miércoles, profesor. Sí, estén bien. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Gracias. Hasta luego.